Soy Ahí Carlos empieza. Rincelli. Aquí comienza una nueva edición de Ambiente de Vuelo. La chica, en la otra parte de la historia, pudo controlar el avión y lo bajó. Me refiero que Menos salió a hacer mal, una maniobra claro. con un instructor, un vuelo de entrenamiento. Buen día, Eduardo Bataglia te saluda. ¿Cómo te va, Eduardo? Gracias por el llamado. No es muy común que choquen dos helicópteros, o sí, ¿es un medio inseguro? A ver, te pregunto. No, es absolutamente anormal lo que ha pasado. En menos de 6 meses, 2 accidentes con estas aeronaves. Bienvenido. Gracias por estar acá en Tarde Extra. Cuando usted se enteró de la noticia, ¿qué pensó? Mirá, es lo mismo que sigo pensando ahora. Yo lo que tengo que ajustarme, y discúlpenme porque esto es una opinión excesivamente personal, primero la falla humana. Porque hay un video donde va un helicóptero y otro lo toca de atrás. Sí, Entonces claro. hay que escuchar a los que saben. Mira, te lo voy a dividir en dos partes. Lo primero y lo más preocupante y lo inexplicable es que no se hayan visto. Hola, Carlos, gracias por atendernos unos minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Franco? Te faltó poner periodista. ¿Periodista? ¿Tenés el título de periodista? Por supuesto. Mira. Yo sé que te duele leerlo, pero estoy recibido ya. ¿Me recomendaría subir a un avión? Sí, el sistema aéreo es el más seguro de todos. Donde no solamente toma los valores de los motores, del comportamiento del avión. Cuentan que hay unos casi 6.000 vuelos cancelados. Se lo pregunto en realidad a Carlos Rincelli, que es analista aeronáutico. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Es habitual que frente a un proceso de engelamiento se pida permiso, necesito bajar. En línea con nosotros, Carlos Rincelli. Uy, un genio total. Hola, Carlitos, querido. Aprender un poquito más qué es lo que pasó. Vamos a estar conversando con Carlos Rincelli. Con este avión malayo está con nosotros un amigo, aparte a quien siempre molestamos y nos explica de qué se trata. Sí, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lujazo! Bueno, ya lo presento. Y voy a decir, obviamente, periodista, piloto, periodista y un montón de cosas más. Carlos Rincelli con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Gaby? Gracias por la invitación. No, es un lujazo. ¿Era necesario pasar estos videos? Verse ¿Por tan qué? joven. Porque yo la verdad que no sabía quién era, pero bueno. No pasó mucho tiempo. No. Ayer nomás. Tal vez 30 años, pero nada más. Mira, acá cuando supieron de que ibas a venir, lluvia de preguntas. Lo único que yo voy a preguntarte nada más, de alguna anécdota, pero lo primero es, ¿cómo fue esto de la iniciación? ¿Te gustaba desde chiquito ser piloto? ¿Cómo fue? Absolutamente por casualidad. Ah, mira. Como norma. Sí. Mira, yo mi familia es de clase media baja. No estoy inventando nada en la Argentina, digo. Y me estaba preparando para ingresar a la Facultad de Medicina. Ah, mira. Y por esas épocas salía con una chica que el papá había trabajado en Aerolíneas Argentinas, pero en Nueva York, no era piloto, nada. Y yo lo escuchaba al hombre, ¿no? Con sus relatos, sus historias. Entonces, le planteé a mi papá, le digo, mira, yo nunca volé. En realidad ni mi papá había volado, mi mamá mucho menos. Digo, nunca volé. Me gustaría hacer un vuelo de bautismo. Ajá. Nada más que eso, ¿eh? Sí. Y fui al aeródromo de San Justo y el jefe de pilotos, que es mi padre aeronáutico, que es Humberto Mirra, nos dejó hace rato, pero le dijo al piloto que me permitió dar una vuelta, pero acompañándolo, era un bautismo. Le dijo, mostrarle algo porque este chico va a hacer el curso. Y cuando volví de esos 15 minutos, le dije a mi papá, esta es mi carrera. Te encantó. No. De entrada. Yo tenía 16 años. Yo sé que parezco de 20, pero tengo 66. Tengo 63 ahora. Bueno, desde esa época a la actualidad, nunca más dejé de volar. Qué lindo. Nunca más. Es que es un mundo, ¿no? No, por supuesto. Y es tan fascinante que, viste, te vas regenerando y lo que antes, obviamente, yo pasé por la aviación militar, fui a la aviación comercial, estuve 37 años entre Aerolíneas Argentinas y Austral, y la APA también, por poner. Y ahora estoy trabajando en una empresa privada de taxi aéreo, o sea... Ah, mira. No sé, me falta un globo aerostático. Y ya está. Está todo.
Bueno, lluvia de preguntas. Sí, hay varias ahí, mirá. Bien, acá. Ahí tenés. El chat está Mr. terrible. Andy ahí tiene. Bueno. Que ya la contestó. Igual. No, ¿cuándo y por qué te dedicaste a analizar accidentes aéreos? Siempre por casualidad, siempre. Yo en ese momento pertenecía a un gremio que no existe más, ahora que se llamaba WALA, era vicepresidente del gremio, y claro, ante la aparición de la accidentología, pero más televisiva de lo que en ese momento ocurría, llamaban al gremio permanentemente para que alguno diera una opinión, claro. Y mis compañeros, viste, me miraban, me miraban a mí como si yo tuviera capacidad de responder algo, y empecé justamente a tratar de analizar lo que parecía tan difícil, hasta que un día, ya el accidente fue el de Malaysian hace un montón de años, que desapareció, me convocan de TN, y Santo Biasati, que era el jefe o el periodista que estaba a cargo de lo que era la redacción del canal, me consultó si quería formalizar un contrato con TN para explicar. Bueno. Y yo lo miré y dije, este hombre está loco. Y yo le dije, mire, Santo, yo soy piloto, o sea, pero vine acá. Capaz que te vieron algo. No, él básicamente me dijo que daba con el perfil de TN, y yo, la verdad que escuchaba cosas y que bueno, le digo, mire, yo puedo venir, pero vuelo. Bueno, no importa, nosotros te convocamos. Y no paré más. Qué lindo. Bueno, vas a responder un montón de cosas. No hay ningún problema. Tené paciencia, Carlos. Sí, ahí tenemos más, lo voy a dar a la audiencia. A tu juicio, dice. Los peores accidentes en Argentina han sido el de Lapa, en la final de... En la final de la 3-1 de la pista debe ser, ¿no? De la pista. Y el de Fray Ventos en Uruguay. Sí, es exactamente así. Lo que pasa que, como todo, el de Lapa tuvo otra presentación porque fue en Aeroparque. Claro. Es decir, fue en vivo, directo. Porque el de Fray Ventos, lamentablemente, estaba lejos, había muchas teorías, pero el de Lapa fue, aparte que les diría que fue clave para poder desarrollar actividades que tienen que ver directa e indirectamente con la aviación y sobre todo con los factores humanos. Pero si estos dos son los más importantes, y de los dos yo focalizo sobre el de Lapa. Exacto. Ok. Miguel, vos tenés un montón ahí. Hiciste los deberes. Sí, hice los deberes. Un montón de preguntas. Yo también. ¿Qué pasa si los motores fallan en pleno vuelo? ¿Sabés? Si era así, no venía. No, mirá que te vamos a matar a preguntas, ¿sí? Mirá, todos los aviones vienen certificados para volar con el 50% de la planta de poder. Es decir, si vos tenés un avión de 2 motores, con uno, no para terminar el vuelo, pero sí para resolver una emergencia. Ahora, claro, la pregunta es, ¿y si tiene uno solo? No. Claro. O si te fallan los dos. Ay, o los dos. Como Zully, digamos. Exactamente. Bueno, justamente, aunque comparativamente con lo que puede ser un avión de escuela tiene menos relación de planeo, pero el avión planea. Lo que pasa que son emergencias bastante complejas para resolver. Ahora, quiero ser justo en esto. No hay antecedentes. El de Zully es uno, es una excepción. Por otra cuestión que no tiene nada que ver, y lo podemos charlar, pero no, realmente no hay porcentual de doble detención de motor o que tenga 4 motores y se paren los 4. Sí, casi imposible. Es casi imposible. Claro. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál fue la decisión más difícil que tomaste arriba del avión? Dejás de ir a ver a River por hacer un vuelo. No, pero ahí en el momento, ahí, como piloto. Es una pregunta muy difícil de responder porque nosotros, y quiero que me lo entiendan desde este lugar, nunca pensamos que van a pasar cosas y mucho menos que no las podemos resolver. En realidad, yo he tenido que tomar decisiones que tienen que ver más con la empatía con un pasajero, y acá te lo voy a referenciar por qué, y el avión anduvo perfectamente bien, pero una vuelta viniendo de Ushuaia, al ratito de haber despegado, la jefa de cabina me hizo referencia que había un señor que estaba tirado en el piso, tenía un fortísimo dolor de estómago. Madre mía.
y que, bueno, alguna decisión había que tomar. Pregunté si había un médico, el avión seguía volando. Me dijeron que sí, el doctor lo atendió, vino a conversar conmigo y me dijo así: mire, comandante, este señor tiene una bolsa de estupefaciente, droga, en el estómago. Claro, Y la tiene adherido con una tanza de estas de pescar, desde la muela hasta... Claro. Me dice, y yo me quedé mirando, porque primero que no entendía la situación. Digo, ¿usted qué considera? Que si no aterrizamos media hora se muere. Entonces tuve que abrir un aeropuerto, como era el de Río Grande, que ya había cesado su operación, para poder aterrizar, declararme la emergencia por una cuestión médica y atenderlo. Ahora vos me decís, ¿fue una decisión importante? Y entre la vida y la muerte. Sí, obviamente que sí. El avión no tenía nada que ver. Claro. Pero en algún momento de algún desperfecto, Sí, ¿puede pero, haber o no? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Nada es imposible de resolver en un avión porque todo está duplicado o triplicado. Ahora, que vos tomes una decisión y te salga mal, es otra cosa. Okay. Pero está todo duplicado, triplicado. O sea, la aviación en los últimos 30 años ha invertido un montón de dinero en hacer de ese aparato, avión, algo absolutamente seguro. Lo que pasa es que se olvidó de un sistema. Y digo un sistema porque el avión es una sumatoria de sistemas: hidráulico, eléctrico, de combustible y demás. ¿Cuál fue el sistema que se olvidó? El del cerebro del hombre, que es el que más falla. Es el que más falla. Entonces vos me decís, te hago al revés la pregunta, digo, para seguir en esta temática. ¿Cuántas veces se me detuvo un motor en un avión? Nunca. ¿Cuántas veces yo creía hacer una cosa y tendría que haber hecho otra sin que llegara a inconvenientes? Y un montón. Como comandante, con mi primer oficial o copiloto, o la tripulación de cabina. Es decir, fallamos más nosotros, por eso hago hincapié el factor humano. Por eso te dije antes que del accidente del APA, lo más complejo es las habilidades blandas, que son las nuestras, ¿no? Las emociones, cómo nos presentamos ante una situación, cuánto tenemos que valorar la pequeña pavada que te puede decir, y me ha pasado, que un señor, un pasajero en un vuelo también del sur, le dijo a la tripulante de cabina, y dice, no sé, debe ser una pavada, pero yo estoy viendo un hilito que está saliendo por ahí en el motor, ahí de costado. Era una pérdida de combustible. Wow. Lo que parecía una pavada podía haber terminado en un incendio del motor. Total. Entonces, pasa por ahí la cosa. Ay, mira. Qué interesante, por Dios. Ahora cuando suba a un avión voy a empezar a ver todo. No, es lo más seguro igual, es lo más seguro. No, Sí, mi madre siempre me decía que es seguro más, estamos seguros más arriba que abajo. Es el medio de transporte más seguro, claro, por escándalo. Está bien. Subrayo el escándalo. Sí, Carlos. Estamos acostumbrados, vamos en el avión y el comandante, el piloto dice tripulación 10.000 pies. Sí. ¿Qué significa? Para la gente, porque la gente dice, uy, habla el comandante, ¿qué pasa? Lo que pasa que, y está muy bien, la aviación ha tomado hasta 10.000 pies y por debajo de 2.000 pies, cuando asciendes, es lo que nosotros llamamos cabina estéril. Exacto. Entonces, lo que tratamos de hacer es focalizar sobre lo que tenemos que hacer, valga la redundancia, y no que no haya interferencia. Porque en otras épocas, y lo puedo contar. No importa. ¿Alguna anécdota? Una vuelta, mira, y si la está escuchando se va a acordar porque íbamos a Mendoza. Yo volaba en ese momento en Lapa. Había una tormenta infernal. Ay, qué miedo. Antes de salir, a los tripulantes de cabina haciendo un briefing, entre todo, le dije, mire, los primeros 20 minutos del vuelo se va a mover y con ganas. El camino lo tengo, pero les pido por favor, estén sentados, atados, miren a los pasajeros, ¿no? Tratemos de, no digo que hagamos un silencio sepulcral, pero no está fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo de acuerdo. Despegamos. Habré hecho 2 minutos y viene la jefa de cabina, Carlos,
te conseguí los diarios. Se metió en la cabina. Digo, ¿qué no entendiste? Sentate. ¿Entendés? Te conseguí los diarios. Digo, pues sentate, ¿dónde vas? Bueno, esas cosas pasan. Con el famoso 10.000 pies, que cabina estéril, con eso lo blindamos. Sea tanto para ascenso como para descenso. Sí, o sea, 10.000 un pie traían los diarios. Pero no importante. No antes. ¿Qué pasa si un rayo entra en el avión? Absolutamente. ¡Qué miedo! No. Yo te pregunto para la gente. Acá para tenía yo también. ¿Cuál es la constelación entre la temperatura y los rayos? Bueno. Una cosa. ¿Qué pasa con un rayo del avión? Absolutamente nada. Nada, ¿eh? Vos podés sentir un latigazo, podés ver un fogonazo también, pero no pasa nada, absolutamente nada. ¿Por qué? El avión vuela dentro de una masa de aire y se produce lo que nosotros llamamos, no voy a hacer una descripción técnica, pero para que se entienda, caja de Faraday, que tiene una protección eléctrica alrededor del mismo. Entonces cualquier circunstancia asociada a una descarga no le hace absolutamente, pero nada, nada de nada. ¿Por qué tanto para el ascenso como el descenso hay que tener las ventanillas abiertas, correcto? Ah, mira, tenés razón. Mira, siempre te piden, por favor, sí, en realidad está más asociado al despegue y al aterrizaje. Sí, estoy en esa parte, digo. Porque, no, pero viste que... Sí, a veces depende, sí. Porque son los momentos más críticos en este sentido. El avión está preparado para volar. No para carretear, despegar, que es contacto con el suelo, y mucho menos para aterrizar. O sea, el avión está preparado para volar. Entonces, los momentos más críticos son el despegue y el aterrizaje. Ahora, nadie está exento de tener que hacer una evacuación de emergencia. Y si vos no mirás afuera o hacia afuera, primero que perdés la orientación de donde estás, y nosotros necesitamos que vean. Por eso te lo dejan arriba de la ventanilla. Okay. Vas mirando permanentemente. Ahí en el chat hay muchas preguntas. Por eso yo no miro. Yo soy masoca. Me da impresión, pero miro. Dice sí, ¿cuál ha sido la experiencia o el avistamiento más raro, que ahí no veo porque hay una flechita. Sí, más raro o sorprendente que has tenido desde la cabina. Bueno, esta pregunta te la hacen todos. Y ¿Viste? yo siempre digo, extraterrestres. Soy aburrido. Porque la realidad... Polanco nada más es el que lo vio. Es aparte. Pero lo que yo quiero... Es decir, vos me preguntás a mí, jamás vi absolutamente nada. Y me preocupo porque lo busco, no es que, viste, me niegue. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo sigo buscando, alguna vez tengo que ver algo. Claro, sí, bueno, sí. Ahora, considero que no podemos ser los únicos en el universo. Por supuesto. Debe haber otras cosas de otra forma, con otro sistema, no sé, qué sé yo. Pero vos me preguntás a mí, ¿viste algo? No. Y la anécdota es muy buena, porque una vuelta veníamos de Salta, en esto de buscar, ¿no? Era de noche y el copiloto o el primer oficial me dice, ¿viste eso que se movió allá? Dije, va, la enfocamos, listo. Ya está. Esto tengo para mi programa. Para el programa, claro. Esto de que soy periodista, tengo mi programa. Ah, después bueno, si querés, ponemos. tenés que informar, claro. Dije, listo, toda para mí. Claro. Bueno, y miré y había una luz, ¿no? Que sí, se movía. Dije, toda mía. Yo empecé a armar toda la historia, título, ¿no? Bajada, de todo el análisis periodístico. Totalmente. Y se seguía moviendo. Digo, pero esto, bueno, en algún momento lo vamos a tener de frente, qué sé yo. Bueno, nunca pasó nada. Al otro día, leyendo una noticia que veo de la NASA, describían que por las latitudes, y era la nuestra, habían hecho o puesto a volar un satélite muy especial que no sé qué estaba midiendo. Sí, bueno, vos preguntame de nuevo, ¿qué viste? Un satélite. Claro, no era nada. Bien. ¿Tenemos ahí más? Sí, hay más. Hacemos dos preguntitas más. Sí, porque ya porque nos estamos. Nos va a matar. Yendo de tiempo. Faltan 5 minutos. En esos 5 minutos vamos a hacer. Dale, contesto rápido. Algo había visto de. No importa, le pregunto yo mientras. ¿Qué es un pasajero disruptivo? Bueno. Porque la gente, vos le decís disruptivo ¿qué es un pasajero disruptivo? Mira, hay dos figuras. El pasajero disruptivo y la interferencia ilícita. Un pasajero que sube una aeronave, molesta al de al lado, al de adelante, al de atrás, genera un disturbio,
sin poner en riesgo la seguridad del avión, ese es un pasajero disruptivo. O sea, traducido, es una bomba de tiempo que en cualquier momento te genera un disturbio dentro del avión. La interferencia ilícita, por eso voy más allá, sí, está bien, perfecto, es aquel que, siendo disruptivo, por ejemplo, intenta abrir, que no la va a poder hacer nunca, pero una salida de emergencia. Pone en riesgo la seguridad del avión. Pero el pasajero disruptivo es eso. Ahora bien, y viene asociado a la actualidad. Hasta aquí nosotros hemos visto pasajeros disruptivos. Hace unos días, un comandante de Iberia hizo un speech, o sea, se comunicó con los pasajeros diciendo que la selección argentina había ganado el campeonato mundial. Sí, leí, y después dijo, muy chiquitito, que nadie lo escuchó, bueno, ese es un comandante disruptivo, porque inestabilizó toda la cabina y podía haber terminado en un problema. No, mal, claro que sí. Obvio. Porque era una información errónea, obviamente. Pero escúchame, si alguno se levantaba empezaba a festejar. Empezaban a festejar todos, pero digo, si alguno se levantaba y lo iba a increpar a la cabina de comando. Total. Exacto. Es un peligro. Pero bueno. Tu programa, vamos a hablar de tu programa. Sí, claro. Sí, por supuesto. Lógico. Y aparte de decir los días, el horario. Mira, todo. El programa nuestro es Ambiente de Vuelo, que va vía Instagram, después replica en YouTube y demás, y en Spotify también, porque hacemos nuestros regalos domingueros Está bien. de mensajería, pero básicamente va los días miércoles a las 21. Ahí vamos en vivo y después, por supuesto, que ya queda instalado en la red social. Y queda grabado para que la gente lo pueda ver. Sí. Y hace 5 años ya que lo estamos haciendo, nos gusta, lindo, nos va bien y es una manera de comunicar, como decía la señora antes, es una manera de comunicarte con la gente y está bueno, qué sé yo. Es lindo. Sí. Y seguís volando. Y sigo volando, sí. Casi inexplicable. Pero está bueno, está bueno. No, bueno, esto es así, mira, y rápido. Yo podía haber volado en aerolíneas hasta los 65, tengo 6'3". Pero lo han leído, una propuesta muy buena de hacer una prejubilación en la empresa. A mí me convino y dije, bueno, me voy a dedicar solamente al periodismo. Pero en esta empresa, la que vuelo, que es Royal Class, daba clases de CRM, que está asociado al factor humano y la capacidad de resolución de los pilotos dentro de la cabina de comando y demás. Entonces, como todo, yo siempre digo que es lo más parecido a alguien que fuma 2 paquetes por día, un día decide dejar de fumar, ¿no? Entonces, me dice, ¿no querés venir a dar una vuelta? ¿No? Chao. 3 paquetes por día. Era peor. Qué lindo. Así que fue. Bueno, pero estás todavía en tránsito. Sí, estoy muy contento. La empresa, por suerte, trabaja bien. Me toca, soy gerente de operaciones, me toca, entre otras cosas, analizar el comportamiento de los colegas, que es fabuloso. Qué lindo. Y bueno, y los ves crecer, que eso es lo bueno. Eso es bueno. Carlos, vas a volver, ¿no? Sí, cuando quieran. Sí, porque nos quedó un montón de preguntas. Siempre hay más. ¿No? Vos que no querías ser azafata, no tenías miedo. Yo tuve un accidente en avión, rajuñé a un señor en el avión porque yo sufro de claustrofobia por este tema, y le tuve con la azafata y el comandante tuvimos que hablarle a la mujer porque yo lo había rajuñado todo y el señor iba a llegar todo rajuñado. Estaba solo encima. Estaba solo. Es un problema, es un drama. A mí me pasó también, viniendo de Denver a Chicago, había ido a hacer simulador, me senté, una señora, una chica en ese momento, muy bonita, por otro lado, y me dijo que tenía miedo a volar, y yo todavía, con esto que tenemos los argentinos, no soy piloto, entonces te explico, y qué sé yo. No había reparado en las uñas, que eran de este tamaño más o menos, parecido, están escuchando de 30 centímetros mínimo. Las hacen más puntiagudas, ¿viste? Sí. Me clavó las uñas de una manera, me durmió todo el brazo. Lo peor, empecé a sangrar, Sí. Es que cuando llegamos a Chicago, claro, la mujer no sabía cómo disculparse. Me dice, no, porque me está esperando mi familia. Me dice, nos gustaría invitarte con un café. Y yo todavía decía,
bajo, el señor va a creer cualquier cosa. Yo bajo todo. Encima, bueno, bajé con ella prácticamente a la misma vez. Vi la familia. El marido medía más o menos 3,15 metros. Ah, lindo. Dije, termino con el brazo todo roto y después con una paliza. No, maravillosa la familia, pero tengo esa experiencia. A mí me pasó eso. Cuando me fui también a Italia a ver al Papa, me quedé encerrada en el baño. Y nadie me escuchaba a las 2 de la mañana, pues viajé el 24 a la noche de diciembre. Estaban todos. No, hay mucho festejo. No, pero vos sabés que a mí me gustaría, porque te escuché y quiero abonar lo siguiente. Tu papá no nos va a escuchar porque si no se me va a enojar. Mi papá ya no está. Se me va a enojar por lo que voy a decir. La tarea de los tripulantes de cabina, que a lo mejor en la década del 60 buscaban modelos publicitarios. Sí. Vos hubieras sido perfecta para ser tripulante de cabina. Hoy trabajan sobre la emergencia los pasajeros. No importa si son muy bonitas, muy bajas, muy altas. El trabajo que tienen es más psicológico y sobre todo en la resolución de problemas. Esto es una imagen que a lo largo de los años ha trascendido en términos de son bonitas y nada más, pero tiene una tarea muy específica. Y sí. Sí. Y muy importante a la vez. Muy contenedora. Pero, y cuando estaba en el campo, fulmigaban y ahí me metí arriba del avión. El aviador estaba borracho y agarró con la rueda. Tengo un agujero así en la justamente, cabeza. Ahí está. Perdón, que no la leímos. Hay una pregunta. No te preocupes, Normi. Lo dijo Carlos, el trabajo de los TCP en la actualidad. Pensé que había terminado el programa. No, estamos en el aire. Acá dice, el trabajo de los TCP, tripulante de cabina, en la actualidad es más importante que en tus comienzos como piloto comercial. No tengas ninguna duda. Claro, lo que está contestando. Yo siempre recomiendo, hay una serie que se llama Panam. Muy buena. Un solo año creo que hicieron una sola temporada, perdón. Y si vos comparás el trabajo de hoy con lo que hacía en ese momento, que eran, viste, las miraba, las chicas eran todas iguales, ¿no? Y la preocupación de la empresa era pesarla los lunes para ver si tenían el mismo peso del viernes. Qué locura, y la realidad es que hoy es completamente distinto. O sea, hay un trabajo de equipo con los pilotos, tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Hay mucho pasajero disruptivo, hay mucha interferencia ilícita y lamentablemente, producto del alcohol, estupefacientes, todo junto, la vida que tenemos hoy y demás, yo creo que tiene un trabajo más psicológico que aeronáutico. Bueno, está para otro programa. Sí, lo hemos lo hemos abarcado todo, con preguntas. Carlos, la verdad que un lujazo que estés acá y me encantaría seguir porque hay 20.000 preguntas, pero bueno, pero no capaz que en agosto, en alguna oportunidad que no vueles, eso va a ser difícil, pero te agarramos justo ahora. No, aparte me siento en casa porque yo no me había dado cuenta cuando me pasaron la dirección para venir aquí. Yo estudié en ISEC. Mira. Que está acá a 3 cuadras o 4. Claro. No sé si lo puedo decir, pero. Sí, no hay problema. Pero entonces cuando bajé, esta zona es mía. Es mía, es mi zona. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, a ustedes. Muchas gracias, Normi. Miguel, se nos fue. Nos fue el programa. Nos vamos, así que bueno. Nos vamos un gusto entonces. Habernos tenido a los dos y bueno. Un lujazo total.